¿Cómo? Coordinador. Ah, sí. Lo que me falta es la chica de acá. Que tiene que venir a... Ah, vos me faltabas. Me asustaste. Puse esto en la primera, pero después me quedé pensando. ¿Viste? No puede ser. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Vamos a tratar el tema de la SAS en su parte legal, en su parte práctica y en la parte de registros. Nos van a acompañar hoy el doctor Juan Carlos Repila, contador público UBA, socio principal del estudio Repila y Asociados, integrante de la Comisión de Derecho Societario de esta casa, es profesor asociado y titular por concurso de la Universidad de Buenos Aires y Argentina La Empresa, director del Departamento Académico y de Contabilidad e Impuestos de la Universidad Argentina La Empresa, es consejero titular y suplente de este Consejo Profesional en representación de los contadores, ex vicepresidente de la Comisión de Estudios de Auditoría de este Consejo. La doctora Alicia Estratico es socio principal del estudio Estratico y Asociados, integrante de la Comisión de Derecho Societario y especialista en Derecho Societario. Diego Sebastián Escobar es contador público UBA, licenciado en Administración UBA y magíster en Seguridad Informática de la UBA. Presidente de la Comisión de Sistema de Registro de esta casa y profesor de Teoría Contable de la UBA. Bueno, los dejo con la exposición del doctor Repila. Muy bien. Está así. Empezamos con la primera placa. Bueno, voy a tratar de transmitirles a ustedes las principales pautas que establece la Ley 27.349, que es la que introdujo este nuevo instituto societario, que son las Sociedades por Acciones Simplificadas, o SAS. Yo diría que, en principio, la profesión tiene que haber recibido con alegría esta nueva sociedad, en la medida en que este instituto societario es un buen esfuerzo para tratar de solucionar algunos problemas del mundo de los negocios que el resto de las sociedades quizás no los podían solucionar de la misma manera. El primer inconveniente que vemos y que nos cuesta un poco, por lo menos a quienes estamos acostumbrados a estar en este ámbito de las sociedades, es el origen de esta ley. Las sociedades por acciones simplificadas surgen de otra ley que se llama Ley de Apoyo al Capital Emprendedor. Nosotros estamos acostumbrados a que todo el conjunto de normas jurídicas relacionadas con las sociedades estaba en la Ley General de Sociedades. Esto es como una sociedad que entra un poco por la ventana. Entra en esta Ley 27.349 y fíjense que recién el artículo 33 de esta ley es la que empieza a definir las sociedades por acciones simplificadas. Por otro lado, el Poder Ejecutivo debía reglamentar esta ley que se sancionó en el mes de marzo del 2017 y hasta la fecha no ha sido reglamentada. Sí ha habido algunas suertes de reglamentaciones por parte de los organismos de Contralor, en nuestra jurisdicción, en la Inspección General de Justicia, en la provincia de Buenos Aires, la Dirección Provincial de Persona Jurídica. Con los peligros que significa esto, porque cada uno reglamenta bajo su pensamiento, pero lo que nos hubiese gustado es una reglamentación por parte del Poder Ejecutivo. Muy bien. Vemos en primer lugar los socios. Y acá nos encontramos con un inconveniente, que es una sociedad
que puede estar formada por un solo socio. Entonces ya parecería que acá hay una cuestión semántica, como sociedad de un socio, pero ya estamos acostumbrados a partir de la reforma que impulsó la Ley 26.994, cuando se modifica el Código Civil y Comercial, donde la nueva Ley de Sociedades Comerciales dice que podrán ser sociedades aquellas formadas por uno o varios. Acá también, perdonen, pero estoy con un resfrío grande y trato de hacer lo posible. Y entonces acá, ¿qué dice la ley? Bueno, podrán estar formadas por uno o más socios, personas humanas o personas jurídicas. Y limitarán su responsabilidad al aporte realizado. Quizás algo importante es que cualquier utilización de la denominación social por parte de los socios sin el aditamento de sociedad por acciones simplificada o la abreviatura SAS hace caer a los socios en responsabilidad solidaria e ilimitada. Puede ser constituida por instrumento público o instrumento privado. Y la ley dice que podría ser también por medios digitales. Vamos a ver que en nuestra jurisdicción la única forma casi, o por lo menos la que adopta la Inspección General de Justicia para el estatuto tipo, es la de medios digitales. Todo esto va a ser tratado después por algunos expositores que me suceden en el uso de la palabra y van a ver en detalle toda la cuestión de los medios digitales. Publicidad. Estas sociedades deben ser publicadas por un día en el diario de publicaciones oficiales, en nuestro ámbito el boletín oficial, y deben ser publicados tanto la constitución como la modificación como la disolución de este tipo de sociedades. En cuanto a la inscripción, la ley establece un plazo para aquellas sociedades constituidas por el estatuto modelo que fije cada jurisdicción, de 24 horas desde el momento de presentar la documentación. O sea, 24 horas con el modelo tipo en la Inspección de Justicia. El objeto social. Nosotros hemos vivido los últimos años con algunas cuestiones con el objeto social. La Inspección de Justicia ha sido bastante dura en ese sentido y fue muy restrictiva en el uso de la ampliación del objeto social. Estas sociedades, según la Ley 27.349, permiten un objeto social amplio y plural. Y dice que más allá de que la descripción sea clara y precisa, puede tener varios objetos, aunque ellos no tengan conectividad entre uno y otro. Quiere decir que volvemos, quienes somos ya más grandes, llegamos a ver algunas viejas sociedades anónimas que eran comerciales, industriales, agropecuarias, financieras, etc. Así son las SAS, y de esa manera lo ha considerado el modelo tipo que ha preparado la Inspección de Justicia. Hay cierta limitación en el objeto. Lo que dice la ley es que las SAS no podrán tener como objeto ninguno de los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 299 de la ley, que son los que hablan de tener una actividad de capitalización y ahorro, de economía mixta o de concesión de servicios públicos. Agrega algo más la ley. Tampoco podría ser controlante una de esas sociedades, ¿no es cierto?, de una SAS. O sea, ninguna sociedad que tenga por objeto ser de economía mixta, ser de capitalización y ahorro o ser concesionaria de servicios públicos no podría controlar una SAS. Y de las SAS dice otra cosa. Dice que una SAS no podrá tener más del 30% de participación en una sociedad de los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 299. Vamos a la otra placa, por favor. Capital social y suscripción e integración. Bueno, en cuanto a capital social, realmente
el monto mínimo que establece la ley es realmente mínimo. Se habla de 2 veces el salario mínimo vital y móvil. Hoy el salario mínimo vital y móvil en la Argentina está entre 10.000 y 12.500. Hay una proyección en estos meses, pero quiere decir que nosotros podemos hacer una SAS con un capital de entre 20.000 y 25.000 pesos, según sea el salario mínimo vital y móvil de 10.000 o de 12.500. El aporte puede ser en efectivo o en bienes. El aporte en efectivo es similar a los que ya conocemos en otras sociedades, 25% de integración y el saldo en hasta 2 años. En cuanto al aporte en bienes, que debe ser, por supuesto, totalmente efectuado en el momento de la integración, sí establece algo importante, y es que los socios pueden hacer la evaluación del aporte en bienes. O sea que los socios de común acuerdo se pueden poner de acuerdo para evaluar los bienes. ¿De qué manera? Bueno, tendrán elementos. Puede ser el valor neto de realización, puede ser el costo de reposición, o la ley dice, y si no, el valor de mercado. Pero de todas maneras tienen que tener los elementos para llegar a esto. Y esto es un tema que particularmente interesa a los contadores públicos, porque los balances deberán tener una nota a los estados contables donde se establezca de qué manera ha sido evaluado el capital en este tipo de sociedades. Y tiene también su importancia si la evaluación la han hecho los socios o se ha hecho una evaluación por medio de peritos judiciales. Porque si fue hecha la evaluación por los socios, en caso de insolvencia de la sociedad o quiebra, los acreedores podrían impugnar la evaluación dentro de los 5 años de efectuada. Mientras que si está hecha por peritos judiciales, no puede ser impugnada esa evaluación por parte de los acreedores. La ley establece prestaciones accesorias. Nosotros conocíamos este instituto porque está en la Ley General de Sociedades, pero acá la redacción ha sido por lo menos equívoca en algún sentido o no aparece tan claramente expuesta. Perdón otra vez. Sí, estoy terrible. ¿Por qué entonces decimos que ha sido redactado de una forma extraña? Y yo acá les voy a leer cómo dice la ley. Dice lo siguiente. Primero, ¿quiénes son los que pueden hacer estos aportes? La ley dice los administradores, los socios o los proveedores. Ya esto nos genera alguna inquietud, porque entonces, ¿cómo? Acá no son los socios, no. Puede ser un administrador que no sea socio, puede ser un acreedor. Bueno, entonces este es el primer problema. Y dice que pueden consistir en servicios prestados o a prestarse. Y podrán ser aportados para nosotros siempre nos suena a capital, ¿no es cierto? Podrán ser aportados al valor que los socios determinen. Incluso para el caso de imposibilidad de cumplimiento de esas prestaciones especiales, la ley dice que el contrato podrá establecer un mecanismo alternativo de integración. Mecanismo alternativo de integración. Quiere decir que acá hay ciertos conceptos que nosotros creíamos tenerlos claros, que la ley no los pone tan claro. Esto ha generado bastantes discusiones, hay temas doctrinarios, todo esto es nuevo, recién ahora empiezan estas cosas a plantearse, por supuesto no se han planteado judicialmente todavía, o sea que no hay jurisprudencia, pero acá empezamos a dudar un poco. En principio, tanto el órgano de fiscalización en nuestra jurisdicción, la Inspección General de Justicia, mediante la resolución 6 del 2017, como la Dirección Provincial de Persona Jurídica en la provincia de Buenos Aires, mediante la resolución 131 del 2017, establecieron que las prestaciones especiales no son capital. Esto es una solución. Veremos qué es lo que dicen los estrados judiciales cuando algún abogado diga, no, momentito, yo quiero que esta prestación especial el día de mañana, quiero que me den acciones de esto.
hasta acá llegamos y esto es lo que sabemos. El aumento de capital. Aumento de capital, nosotros sabemos que en muchos casos la Ley General de Sociedades es liberal en el sentido de permitir aumentos de capitales hasta el quíntuplo sin la reforma del estatuto, etc. En este caso, lo que establece la Ley 27.349 es que en la medida en que el aumento de capital sea menor al 50% del capital original, no deberá ni inscribirse ni publicarse. Entonces, cuando tengamos un aumento de capital inferior al 50% del capital original, no es necesario publicarse ni inscribirse. En cuanto a los aportes irrevocables, este es un instituto que conocemos los contadores desde hace muchos años y que quizás en los últimos años lo que hemos tenido claro es que solo pueden ser en efectivo, ¿no es cierto?, o en algunas otras disponibilidades que tengan poder cancelatorio. En algún momento había unas cuentas a cobrar contra aportes irrevocables. Hoy día esto está claro. En estas sociedades es diferente a las normas hoy vigentes de la Inspección de Justicia. La Inspección de Justicia fija un plazo que se reduce al ejercicio económico en el cual los aportes irrevocables fueron aprobados. Y en ese plazo tengo o que capitalizarlos o que devolverlos. O en ese caso pasarán a constituir pasivo de la sociedad. En el caso de las SAS, la ley establece un plazo de 24 meses para capitalizarlos. O sea que se extiende realmente bastante en el tiempo, así que durante 24 meses podrán formar parte del patrimonio neto a todos sus efectos, ¿no es cierto? Y recién transcurridos los 24 meses, si no se capitalizan o no se devuelven, pasarán al pasivo. La tercera placa, sí. La organización de la sociedad. Bueno, la ley al definir la organización de la sociedad por acciones simplificada, en realidad establece una jerarquía de normas, tal cual ya estamos acostumbrados, como lo hace el artículo 150 del Código Civil y Comercial, ¿no es cierto? Y acá establece que las SAS, la organización de las SAS se rige en primer término, por la ley. En segundo, por el contrato. En tercer término, por las normas de las sociedades de responsabilidad limitada. Y en cuarto lugar, por las normas generales de la ley de sociedades. Quiere decir que este es el panorama que tenemos. En principio, estamos a lo que dice la ley, después a lo que dice el contrato, y bueno, si hay alguna cuestión que no la podamos dilucidar claramente, será por las normas de las SRL o por las normas generales de las sociedades. El órgano de administración. Bueno, el órgano de administración estará formado por también una o más personas humanas. Y acá ya no se llaman más directores, gerentes, se llaman administradores, administrador. O sea que acá quien forma parte del órgano de administración es un administrador. No es un director, no es un gerente, no existen estas figuras en el caso de las SAS. En el caso en que sea uno solo el administrador, bueno, tendrá todas las facultades que digamos que la ley le da al órgano de administración en sí. No hará reuniones si no corresponde y nada más. En cuanto a los mandatos, bueno, los mandatos pueden ser limitados o ilimitados. O sea que podríamos elegir en el contrato original un administrador que dure el tiempo que dura la sociedad, o podemos elegir un administrador por tiempo determinado, por 1, 2, 3, 4, 5, 6 años. Ya no tenemos el límite que teníamos en las sociedades anónimas de 3 años o de 5 si los elegía el Consejo de Vigilancia, sino que acá no hay límite alguno. En cuanto a las funciones, pueden ser singulares o plurales, ¿no es cierto? Individuales o plurales. Y dentro de las plurales pueden ser colegiadas o no. O sea, podría ser que si hay varios administradores y cada uno tenga la misma potestad que los demás, o que funcione como un órgano colegiado, como un directorio.
De esa manera, igualmente serán juzgadas las responsabilidades que correspondan, ¿no es cierto? Porque acá la ley remite al artículo 157 de la Ley General de Sociedades, que dice que si es colegiada, si la responsabilidad es del directorio, bueno, digamos, en las sociedades anónimas. Si es del directorio, acá lo tendríamos que comparar con si es colegiado en el caso de ser plural. La responsabilidad sería de la totalidad o individualmente. Las reuniones, acá no se establece una frecuencia determinada de reuniones como lo es en la sociedad anónima, que debe reunirse el directorio cada 3 meses. Acá no, acá pueden reunirse todos los días, día por medio, cuando quieran, y permite hacer las reuniones en la sede social o fuera de la sede social si se realiza con medios por los cuales puedan comunicarse todos en forma simultánea entre ellos. Quiere decir que podríamos hacerlo por internet o de cualquier otra manera, ¿no es cierto?, una reunión, y esto en línea también con las nuevas normas del Código Civil y Comercial, que también establece la posibilidad de autoconvocarse. La representación legal. Nosotros estábamos acostumbrados en las sociedades anónimas que la representación legal correspondía al presidente, o en reemplazo de él, en ciertos casos, podía ser el vicepresidente. Acá la representación legal corresponde a cualquiera de los socios, siempre, bueno, el contrato lo puede establecer, puede corresponder a cualquiera de los socios de la SAS. Vamos ahora a los órganos de gobierno y de fiscalización, las reuniones. Acá no tenemos tampoco establecido una fecha ni un plazo para reunirse el órgano de gobierno. La convocatoria puede autoconvocarse, también recurriendo a un sistema no tienen por qué estar todos los socios en el mismo lugar, sino que pueden estar en distintos lugares, si se hace por algún medio, cualquiera sea algún medio de internet, que permita comunicarse a ellos entre ellos en forma simultánea. Me parece que acá lo que interesa también es la publicación. Acá no tenemos que publicar convocatorias. Acá las convocatorias a las reuniones de socios se deben realizar al domicilio denunciado en el contrato por los socios. Acá no hay publicación de convocatoria, ni en el caso que sea unánime, ni que no sea unánime. En cuanto al órgano de fiscalización, tal cual como dice antes, es optativo, y acá no hay ningún monto de capital que obligue digamos, a que la sociedad tenga un síndico, sino que ustedes recuerdan que las sociedades anónimas, bueno, el inciso 2 del artículo 299, acá no existe. Esto es voluntario. ¿Tenemos síndico o no tenemos síndico? No interesa. Y la resolución de conflictos, bueno, si bien la ley habla de que podrán ser resueltos amigablemente entre los socios o con algún sistema de árbitros. La quinta placa, ¿no? Contabilidad y estados contables. Bueno, acá es donde nosotros, los contadores públicos, hemos tenido las mayores discusiones sobre este tema. Sobre todo porque la ley habla solamente de 2 estados contables: el estado de situación patrimonial y el estado de resultados. Nosotros sabemos ya desde hace muchos años que para los estados contables básicos son 4, y así lo dice la resolución técnica número 8, número 9, 16, etc. O sea que no tenemos discusión alguna. Sin embargo, la ley habla solo de 2 estados y delega en la FIP, algo yo diría que es curioso, es insólito, delega en la FIP que determine cómo deben de ser esos estados contables y de qué forma presentarlos, lo cual, existiendo una federación de consejos y digamos que son emisores de normas técnicas, parece ridículo. Pero vamos a aclarar que la FIP, con criterio prudente, sancionó la resolución 4115, que dice que fija como método provisorio
que rijan para los estados contables las normas contables profesionales, hasta tanto el Ministerio de Producción y la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas se pongan de acuerdo. ¿Estás apurando? No, estamos bien. No, pues yo estaba apurando porque veía que estabas... Bueno. Quiere decir entonces que acá, si bien la ley desde el punto de vista nuestro, en vez de delegar en la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas la definición de los estados contables, lo ha hecho en la FIP con un criterio que no lo podemos compartir, pero la FIP ha actuado prudentemente con la resolución 4115 al decir que provisoriamente rigen las normas contables profesionales. Lo mismo ha hecho la resolución 6 del 2017 de la IGJ, o sea, también pide que no pide que las presentaciones, porque después vamos a verlo esto. Pide sí que de todas maneras la contabilidad y los estados contables se rijan por las normas contables profesionales. La ley habla de registros digitales. Esto va a ser explicado muy en detalle por las personas o por los profesionales que me suceden el uso de la palabra. Pero ya el hecho de libros digitales, para nosotros que hemos estado acostumbrados siempre a estos libros, es algo diferente, raro, pero me parece desde mi punto de vista muy importante, y si esto recién empieza en las SAS, va a terminar en todas las sociedades que nosotros estamos acostumbrados a asesorar. ¿De qué libros habla? Libro de actas, libro registro de acciones, libro diario y libro inventario y balance. Y dice la ley que deberán ser individualizados, ya no habla de rubricados, dice acá, deberán ser individualizados por medios electrónicos. Por último, la simplificación. Yo creo que acá hay dos puntos que para mí son importantes, más allá de que esta ley es de marzo del 2017, ya ahora hemos avanzado mucho, tanto en la FIP como en la Inspección de Justicia, pero establece dos cosas. La primera, que me parece un avance en cuanto a la burocracia que acompaña en general y que ustedes la habrán vivido como la vivimos nosotros en el estudio cada vez que alguien quiere iniciar una actividad comercial, y es que le dice a los bancos: señores entidades financieras, ustedes a una SAS no pueden pedirle para abrir una cuenta corriente bancaria más que el quit y el contrato. Después dice la ley, bueno, y esto debe suceder en un plazo que establecerá la reglamentación. No tenemos reglamentación, a pesar de haber transcurrido 1 año y medio desde la sanción de la ley. Pero es un avance importante. Después ya veremos cómo hacemos para hacernos de un contrato, porque si lo hacemos por medios digitales, esto nos cuesta, pero lo van a explicar claramente acá mis colegas. Por otro lado, esta era una norma, y la otra norma que dice es que la FIP no podrá solicitar la justificación del domicilio de las SAS hasta transcurridos 12 meses desde la fecha de su constitución. Esto sabemos que depende también a veces de las agencias de la FIP, pero sabemos que es un problema a veces difícil, porque muchas veces se nos han planteado, por eso hablo de burocracia, se nos han planteado cuestiones en cuanto a la determinación del domicilio, cómo probarlo, etcétera. Acá el tema está zanjado. Si bien ya la FIP, por eso digo, esto es de marzo de 2017, ya ha habido cambios en ese sentido. Estuve hablando hasta ahora en varias oportunidades de la resolución 6 de 2017 de la Inspección de Justicia. Bueno, lo que dije al principio, esta ley no está reglamentada. Esto es una suerte de reglamentación, pero es peligrosa, porque, digamos, la resolución de la 131 de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, yo diría que es casi un calco de la Inspección de Justicia. Pero el país es grande. ¿Qué harán las otras jurisdicciones? No lo sabemos. O sea, lo racional, ¿qué sería? Que el Poder Ejecutivo reglamentase la ley
y que a partir de ahí cada jurisdicción después hiciese su norma específica. Acá, a falta de una reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, estas dos jurisdicciones han sancionado dos resoluciones en las cuales dicen, bueno, esto se deberá hacer así o de otra manera. Si bien establecen en la primera parte de la resolución 6 de 2017 que estas normas son supletorias, por supuesto, son supletorias de lo que diga la ley. Fiscalización. Bueno, las SAS no están sujetas a fiscalización por parte de la Inspección de Justicia, pero no se alegren demasiado, ¿eh? Esto es lo que dice en principio la norma. Bueno, tampoco deben presentar balances a la IGJ, lo cual sí es un tema importante. Pero después vemos que dice ahí en la placa inscripciones. Bueno, porque la inspección sí, digamos, interviene en todas las inscripciones que debe realizar la SAS. Y en la IGJ hay que escribir la constitución, la modificación, la fusión, la disolución, los aumentos de capital, los cambios de domicilio, la liquidación y la designación de administradores. Así que no hay fiscalización, pero sí hay inscripción. Garantía de administradores. Ustedes recuerdan que el artículo 76 de la Resolución 7 del 2015 establece una metodología para la garantía de gestión de los administradores. Para las SAS, la IGJ ya no lo dice la ley, pero la IGJ además concuerda y dice que no debe haber ningún tipo de garantía. La ley estableció un estatuto modelo, que ya lo veremos también después de qué manera funciona. Pero, claro, yo dije, hay inscripciones que debemos hacer en la IGJ. Y pienso en el cambio de sede social, en el cambio de administradores. En esos intervenimos los contadores públicos por dictámenes. Y en todos estos casos se requiere un dictamen con la firma certificada por medios electrónicos, lo cual, y ya lo verán también después, nuestro Consejo todavía no está preparado exactamente para esto, como sí lo está el Colegio de Abogados y el Colegio de Escribanos. Prestaciones accesorias, habíamos hablado antes y dijimos claramente que hay un artículo en la 6 del 2017 que dice no constituyen capital. Esto se ha jugado en esta reglamentación, la Inspección de Justicia y la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, pero dijimos que falta la reglamentación. Y estamos ya terminando esta parte. Vamos a la séptima placa, que hablamos de los libros digitales. En los libros digitales también fueron reglamentados y sobre todo lo que reglamentó la Inspección de Justicia es el plazo para su confección y registración. Libro de actas. Lo primero que dice la norma es algo que no siempre en todas las sociedades existe, que es la numeración de las actas de directorio. Si bien esto es una cuestión de control interno, que muchas sociedades las tienen, hasta ahora no era obligatorio. En el caso de las SAS, la Inspección de Justicia especialmente dice que las actas de administradores deben ser numeradas. Y establece un plazo de 10 días posteriores a su celebración para que sean enviadas por medios digitales a la Inspección de Justicia. El libro diario establece también un plazo de registración que es de 3 meses desde realizada la operación. Y en cuanto al libro Inventarios y Balances, y ahí dice contenido y plazo. Vamos al plazo. El plazo que establece son 4 meses desde el cierre de ejercicio, pero dice contenido porque la norma establece que también se debe transcribir en el libro de inventarios la memoria. Memoria que yo he leído toda la ley, en ningún lugar habla la 27349 de memoria, pero quizás hay que buscarlo en las normas generales de la Ley General de Sociedades, en artículos 62 y 66. El 62 dice expresamente que todas las sociedades por acciones deberán
es cumplir con el artículo 66, que es el que dice confeccionar memoria. Por lo tanto, la 27349 no habla de memoria, pero la IGJ, cuando habla del libro de inventarios, expresamente dice que debe estar transcripta la memoria. Ustedes escucharon estos plazos, y yo creo que estos plazos para nosotros no significan mucho. Pero yo y varios en la Comisión de Estudios Societarios hemos estado hablando sobre estos temas y pensamos en lo siguiente, empezando por esto. La SAS surge en la Ley de Apoyo al Capital de Emprendedor, ¿no es cierto? Quiere decir que en principio se supone un emprendimiento, una empresa chica, pequeña, ¿no es cierto? Empieza así. Y nosotros cada uno empezamos a pensar en nuestra experiencia, en nuestros estudios. ¿Qué hacemos con esas empresas pequeñas? Bueno, en general esa gente no nos trae los comprobantes hasta fin de año, nos trae una pila así y nos dice, bueno, mire, quiero hacer el balance con esto. Entonces, estos plazos que parecen razonables no lo son en la práctica. O sea que esto es una cuestión que tendremos que ver, que habrá que discutir en el futuro, porque uno dice, bueno, no importa, lo presento más tarde. No, bueno, pero ojo que en el caso de un conflicto, o en el caso de una pericia, en el caso de un conflicto, lo primero que va a decir el perito o que va a decir el socio que inicia el conflicto, va a decir, señor, a ver, ¿usted cumplió con los plazos que dice acá la inspección? Ah, no, usted las actas no las presentó dentro de los 10 días de celebrar el acto. Las anotaciones contables no las presentó dentro de los 3 meses. O sea que eso va a quedar claramente expuesto en ese archivo que va a llevar la Inspección de Justicia. Por lo tanto, nosotros como contadores públicos decimos, todo esto puede ser, pero además, digamos, en el caso hipotético que lo puedan hacer, ¿podrá pagar los honorarios que significa hacer todos los meses y todos los tiempos estas empresas, estos embriones de empresas, podrán hacerlo para que nosotros cumplamos con estos plazos? Bueno, yo llego hasta acá y nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Alicia. Bueno, yo en este caso voy a hablar un poco de la parte práctica y en cuanto más o menos a la mecánica del trámite, haciendo un pequeño resumen de todo lo que explicó hasta ahora el doctor Repila, como para poder entrar en el trámite de la Constitución. Primero hablaremos de los requisitos, un poco resumido de todo lo que ya se dijo. Es decir, en principio, ¿pasamos a la primera? Ah, gracias. Bueno, nos dice que debe tener quit, quil o CDI. En este caso, como casi todas se constituyen digitalmente, van a tener que tener quit porque ya tengan firma digital o tengan firma electrónica a través de la FIP, ya les voy a explicar cuántas firmas se requieren o no, van a tener que tener el quit. Y tener una clave fiscal de nivel 2. Eso es cuando se tramite la firma digital. Si no, los que digitalizan, los que firman electrónicamente, también van a tener que tener un nivel de seguridad para firmar en el contrato. Y después es indispensable estar adherido al sistema TAD, porque todo el trámite se va a realizar por trámites a distancia a través de la plataforma de la FIP. No hay otra manera de realizar el trámite. Acá no hay papeles ni presentaciones de otra manera en la IGJ, sino que todo se va a hacer digitalmente. Y después nos referimos al punto de si es unipersonal, se requiere, como ya se dijo, un administrador titular y uno suplente. Y ambos deben firmar el instrumento constitutivo. Tanto el socio como el administrador titular, que también podrá ser o no socio, y el administrador suplente. Después, bueno, si un socio es persona jurídica, debe acreditar la personería del representante legal y declarar si está incluido en el 299 y acompañar una declaración jurada con el porcentaje de inversión. Es decir, que no solo va a tener que hacer el trámite de su firma digital, la persona humana, en donde no se le pide otro requisito, pero sí en el caso de una sociedad
se le va a pedir que el representante legal declare si está incluido en el 299 y acreditar la personería de la sociedad. Bueno, ahora vamos a la próxima. En cuanto a ventajas de este trámite, también haciendo un pequeño resumen a lo que ya se habló. Entonces, el trámite es totalmente online y debe gestionarse a través del TAD. Es decir, que, como ya dije, no se puede hacer un trámite personal, sino todo electrónicamente. Y después, entonces, esta plataforma permite hacer trámites ante la Administración Nacional Pública, y que la IGJ es un organismo que está regulado por esta administración. Entonces, todas las sociedades que tengan domicilio en Capital Federal se regirán por las disposiciones de la Inspección General de Justicia. Si la sociedad tuviera otro domicilio que no fuera dentro de esta jurisdicción, bueno, tendrán que ir al registro correspondiente a ese domicilio. Las de Provincia de Buenos Aires irán a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y las demás se regirán en cada provincia por el registro que las norme. Y después, otra de las ventajas es que si adopta el estatuto modelo aprobado por la IGJ, el trámite sale en 24 horas y con quit. A esto quiero hacer una referencia que dicen, bueno, ahora la sociedad sale con quit porque es una SAS. Esto en realidad, el tema del quit ya viene desde hace mucho tiempo, y yo personalmente en todos los trámites que he realizado de constitución de sociedades, cualquiera sea, o una anónima, o una SRL común, o la SRL Express, hay un mecanismo que uno presenta en la IGJ, un trámite que tiene una relación con la Inspección General de Justicia, con la FIP, uno genera todos los formularios, como es el 460, en un sistema que uno entra con quit y clave en la página de la FIP y genera todo esto, y después entonces a través de un sistema que tienen ellos se exportan los datos y el contrato de constitución de la sociedad sale en su plancha de inscripción arriba, va a tener un número de quit. Una vez asignado ese número de quit, nosotros entramos a la página de la FIP y comprobamos que está dada el alta del impuesto y sacamos la constancia de inscripción sin alta de impuestos. Y después lo único que hay que hacer frente a la FIP es dar de alta los impuestos, volver a relacionar el quit y la clave del gerente o del director, y no tenemos que justificar el domicilio. Esto también se puede hacer con las otras sociedades, no solo acá, sino las otras hace tiempo que se pueden hacer. Después, bueno, si se elige el estatuto modelo, no lleva dictamen profesional, no se va a requerir el dictamen profesional en el estatuto modelo. Y también con firma digital no se requiere la certificación de firmas, porque, es decir, no es necesario ir a un escribano a que nos certifique la firma en el contrato, porque en el caso de que realizáramos el trámite de la firma digital, ya sea, que esto después les voy a explicar, ante el Ministerio de Producción o ante la IGJ, no es necesario que vayamos a un escribano a que nos digitalice el contrato. En el caso de que no tuviéramos esto y fuéramos a un escribano, el escribano tiene que tener firma digital. Se va a firmar en firma hológrafa el estatuto y el escribano lo va a digitalizar y nos los va a dar en este dispositivo token para que nosotros lo podamos transferir a través del sistema. Pero si no, teniendo la firma digital, no es necesario esto. Y después, bueno, otra de las cosas que se dijo, bueno, es que puede ser unipersonal, que en este caso sí es necesario un administrador titular y uno suplente. Y bueno, ya hablamos también del monto del capital mínimo, que son lo de los 2 salarios mínimos vital y móvil, y después que también el capital se suscribe íntegramente en la Constitución y se integra el 25% y el resto en un término de 2 años. También ya se habló del tema de la integración, de cómo se podía hacer, o en efectivo o en bienes. Entonces, y no hay un monto de capital fijo, sino que se puede constituir por este monto o por un monto mayor. Pero siempre nos referimos que en el trámite de 24 horas se debe cumplir con todos los requisitos de adoptar el estatuto modelo y de establecer ese capital mínimo. Después, bueno, el objeto social, que puede ser plural y que se puede ampliar o cambiar sin necesidad de modificar el estatuto.
Y en principio también hay actividades incluidas, como ya dijo el doctor Repila, en los que se hace referencia al artículo 299 en los incisos 3, 4 y 5. No se los voy a volver a repetir porque bueno, ya hablamos de esto. Y una vez constituidas, las modificaciones societarias sí tendrán un requisito de inscripción de acuerdo a lo que establece la resolución 6. Después, bueno, vamos a hablar de la mecánica del trámite. En sí, que es lo que bueno, nos interesa en este caso. Entonces, ya dijimos que se ingresa al aplicativo a través de la web de la página de la AFIP con quit y clave. Después, lo primero que se hace es ingresar la denominación de la sociedad sin las siglas SAS para que el sistema verifique si podemos utilizar esa denominación o no. Es decir, que no es necesaria una reserva previa de la denominación. Perdón, si no se escucha, díganme. Entonces, después, los datos pueden ser modificados mientras la carga se encuentre en estado de borrador. Lo único que no se puede modificar es la primera página donde con los datos que piden ahí en cuanto a los datos de los socios y demás, sino que las páginas siguientes del sistema pueden ser modificadas mientras que esto esté en estado borrador y no se le haya dado el OK para la transferencia. Y bueno, ya dije que la excepción son los datos ingresados en la pantalla inicial, los cuales, si los queremos cambiar, vamos a tener que anular el trámite y volver a ingresarlo. Después, se puede eliminar el trámite desde Mis trámites, en la opción Borradores y luego Eliminar, y proceder a la carga nuevamente, si queremos cambiar esos datos de la página inicial. Después, permanecerá en estado borrador y bloqueado hasta que no se efectúe el pago o no hayan firmado todos los socios. Después, una vez confirmado el trámite, si no se optó por la firma digital ante el Ministerio de Producción o el sistema deriva a la página web de la IGJ para sacar un turno que servirá para certificar presencialmente la firma. Es decir, que hay dos opciones. Lo que pasa que me parece que la más conveniente es realizarla mediante el Ministerio de Producción, porque uno ahí ya no hace falta llevar la computadora personal para hacer la firma, porque en el mes de junio creo ya esto fue derogado. Sí, simplemente hay que ir con un token, que ellos también indican 3 lugares donde se puedan comprar. No sé, creo que según me dijeron no era un costo de, vos me habías dicho entre 60 y 90 dólares el token. Y con eso ellos emiten la firma digital, nos cargan en ese token el certificado de firma digital que luego debemos transferir al momento de firmar el documento, el estatuto. Y después es necesario, cuando se saca la firma digital en la Inspección General de Justicia, que concurran todos los firmantes, socios y administradores, con su DNI, y después con el costo del trámite ya acreditado. Igualmente, este trámite de firma digital en la IGJ tiene un costo, que creo que es no sé, creo 1000 y pico de pesos, que lo cobran para todas las firmas digitales que se hagan. En cambio, en el Ministerio de Producción este trámite no tiene costo, simplemente hay que llevar el token. Ahora, si se optó por el trámite ante escribano, antes de terminar el trámite, el escribano solicitará que se descargue el instrumento constitutivo emitido por el sistema en su presentación y va a certificar cada una de las firmas hológrafas. Y luego el escribano entrega el documento en PDF firmado digitalmente, en donde va a constar su certificación profesional que debe adjuntar para confirmar el trámite. Entonces ellos esto se lo llevan en el dispositivo para después poderlo transferir cuando uno haga la carga en el TAD. Bueno, si todos son personas humanas los que integran la sociedad, podrán firmar con firma digital. En este caso, solo es necesario que uno de los socios tenga firma digital, no es obligatorio que todos la tengan. Los demás podrán firmar a través del TAD con firma electrónica, no me salía la palabra, con firma electrónica
que la obtienen a través de la página de la AFIP. Entonces, ahora vayamos a la página de costos. Era eso, creo que ahora aumentó por el cambio de los formularios. No lo pude encontrar en ningún lado. 5.000 y pico, ¿eh? Bueno, entonces, vayamos al tema de los costos de este trámite. El costo total, bueno, yo puse ahí que era 4.430 pesos, pero como ahora se modificó el valor del módulo, creo que son 5.000 y pico, pero no lo pude encontrar hoy en ningún lugar. En la página de la IGJ por lo menos no está publicado. Pero los formularios, como hacía muchísimo que no se aumentaban, más o menos en promedio aumentaron un 50% el costo de todo trámite. No sé si en este caso llegará a eso, pero vos me decías que eran 5.000 y algo, ¿no? Eso, bueno, entonces, ¿esto qué incluye, este monto que pagamos? Incluye los gastos de inscripción, incluye la publicación automática en el boletín oficial, si se optó por el estatuto tipo. Incluye también el otorgamiento de los libros diarios, inventario y balance, actas y el registro de accionistas. Y adoptando el estatuto modelo, tipo y el capital mínimo, se podrá justificar la integración del capital del 25% con el costo este que estamos mencionando. Si no, hay que llevar la boleta de depósito o la certificación del escribano que constató el monto de ese capital. Y para un capital mayor, bueno, lo que les dije, se debe presentar el comprobante o la certificación. Después vamos a la firma digital. Sería la próxima pantalla. Entonces, ¿cómo se obtiene esta firma digital? Se obtiene, el trámite es online y se inicia digitalmente. Y se puede concurrir, como ya decir, un poco voy a reiterar las cosas como para entrar en el tema específico de la firma digital, pero bueno, de todo esto más o menos estuvimos hablando un poco. Después vamos a explicar bien lo que es la firma digital y todo lo Claro. Después, entonces, se puede concurrir, como ya dije, al Ministerio de Producción. Él mismo informará de 3 lugares donde se puede comprar el token y este otorga el certificado de firma digital que se alojará en este token y tiene una clave de acceso. La computadora desde donde se trabaje tiene que tener los certificados descargados para que se pueda firmar digitalmente. Es decir, que previamente tienen que tener, no solo que bueno, podemos entrar en cualquier computadora, sino que tienen que estar cargados estos certificados para que al momento de entrar al TAD y transferir toda la información, podamos desde este equipo poderlo hacer. Bueno, ya dijimos que para hacer este trámite no se requiere intervención del escribano. Y si todos los socios son personas humanas, solo se necesita que el socio administrador tenga firma digital. Como ya dije, los demás firman electrónicamente a través de la página que se obtiene a través de la página de la AFIP. Y cuando se carguen todos los datos en el aplicativo, esta firma digital se carga en última instancia, porque es la que da valor a que todo lo que se cargó está correcto y que todos los datos de las otras personas que no firmaron digitalmente y lo hicieron por firma electrónica son correctos. Entonces, después mi colega ampliará, Diego va a hablar de todos los trámites específicos de libros digitales y todo este tema de digitalización, entrando un poco más, profundizando el tema. Y después vamos un poquito a los temas de impuestos, así someramente, para que tengan una idea. En cuanto a esta sociedad anónima simplificada, ¿qué beneficios tiene impositivos? Si bien tiene beneficios impositivos beneficios por la ley de emprendedores, veamos impositivamente frente a la AFIP qué beneficios impositivos tiene. El trámite de SAS incluye la inscripción en AFIP, pero no tiene beneficios impositivos, es decir, que no difiere de las demás sociedades en cuanto a la liquidación de los impuestos, sino que podrá acceder a planes de beneficios en función de su actividad o características, pero que no lo va a reglamentar la AFIP ni a establecerlo ningún beneficio impositivo especial para este tipo de societarios, por lo menos por el momento no hay nada.
Y después la inscripción en todos los otros instrumentos, en todos los otros organismos locales de capital, se realizan a través de la JIP. Y bueno, después, bueno, más o menos, es decir, en el tema impuestos es lo que en este momento rige. Así que bueno, con esto tuvimos una idea más o menos cómo es la mecánica del trámite y cómo es la firma digital. Ahora Diego va a profundizar en el tema de todo este tema digital y de libros digitales. Te voy a pedir el puntero. Perdón, voy a pedir el puntero. Perfecto. ¿Te tengo que pedir a vos para pasar la diapositiva? Ahí está. Perfecto. Ahí estamos con toda la tecnología. Bueno, antes que todo, bueno, muchas gracias por haberme invitado a la Comisión de Sociedades. Yo soy presidente de la Comisión de Sistemas de Registros. Ya me habrán escuchado en otras CRCIT sobre el tema, pero bueno, vamos a profundizar hoy el tema de los libros digitales en la SAS. Tema bastante nuevo y novedoso para los contadores. Bien. Antes que nada vamos a repasar, ¿sí?, el marco legal, que ya lo explicó muy bien el contador Repila, y les quiero comentar de que este material va a estar disponible, así que no se preocupen por sacarle fotografías porque lo van a poder descargar. Sí, ya lo hablamos con el consejo y lo van a poner disponible en la página. Bueno, es muy importante tener en cuenta en todo el marco normativo que cuando hay alguna disposición, sí, que no está reglamentada, siempre tenemos que tomar en cuenta supletoriamente lo que es el Código Civil y Comercial. Y yo me voy a basar de esta primera observación para pasar a la próxima diapositiva, en donde vamos a empezar a especificar los diferentes registros, ¿sí?, y diferentes libros que tenemos que tener en la SAS. La normativa de la SAS habla específicamente de que todos los libros van a ser digitales. A mí me pasó cuando empecé a leer la norma y la documentación respaldatoria y todo lo que decían la reglamentación, que yo recuerdo que el Código Civil y Comercial establecía de que todos los libros pueden ser digitales, en excepción del inventario balance. Y las empresas van a tener que hacer un trámite específico para pedir la autorización a su organismo de control, para poder tener libros digitales. En el caso de la SAS, desde el nacimiento ya tenemos que los libros son 100% digitales. Yo identifiqué esto como un cambio de paradigma dentro de lo que son las sociedades. ¿Por qué? Porque desde el inicio de la sociedad, toda la información y todos los registros tienen que ser digitales. Y esto tenemos que adecuarnos primero para utilizar las nuevas herramientas y para comprender, ¿sí?, yo, contador, como usuario inteligente, ¿qué tengo que saber? Yo estoy buscando por internet y hay mucha información y desinformación con respecto a lo que es la firma digital y los aplicativos de la FIP y de los aplicativos de la Inspección General de Justicia. La idea de esta charla es dar un conocimiento básico y orientarlos, ¿sí?, para que sean usuarios inteligentes. Eso es lo que yo quiero que mi contador sepa, ¿sí? Yo soy contador, pero lo que mi contador me gustaría que sepa, bueno, lo vamos a dar en esta charla, en relación a lo que son las herramientas, ¿sí?, y a lo que es la firma digital. Teniendo en cuenta lo que es libro de actas, como ya dijo el contador, registros de acciones, diarios, inventario de balances. Todos estos registros van a tener que ser digitales. Pero para ello tenemos que individualizarlos. ¿Se acuerdan cuando era la rúbrica anterior, cuando yo llevaba al organismo de control a que me pongan la rúbrica? Bueno, ahora me van a individualizar cada uno de los documentos que yo tengo en mis libros, que forman parte de mis libros. Y esto también es un cambio de paradigma, porque yo le voy a tener que informar y yo voy a tener que individualizar cada uno de los archivos que yo tenga que formen parte de mi libro diario, de mis actas o mi inventario balance. Antes que nada me gustaría mencionar dos aplicativos que vamos a tener que utilizar. TAD, que ya han hablado los colegas bastante tiempo, y otro que es generador de hash y firma digital. ¿Sí? ¿Lo han conocido ¿Lo han descargado? ¿Han tenido la posibilidad? ¿Quién no conoce este aplicativo? Perfecto. ¿Quién no conoce? ¿Quién nunca lo vio?
Perfecto. Este aplicativo uno dentro del Ministerio de Modernización lo puede descargar. Pero cuando uno descarga un navegador, un Chrome, cuando uno descarga cualquier tipo de aplicativo, cualquier programa, bueno, uno entra al ministerio y lo puede descargar. ¿Sí? Hay que tener cuidado que nos piden de que nuestra computadora tiene que tener un Windows de 64 bits. Si tiene 32 bits, no nos va a funcionar. Eso presten atención, ¿sí? Sobre todo para que no tengamos problemas después, ¿sí? Que nuestro Windows tiene que tener 64 bits, que en realidad es el procesador, la forma en que se procesan los archivos. No me quiero extender tanto en lo técnico, si bien soy contador, me gusta mucho lo técnico. Si hay algo que no entienden, yo les doy la posibilidad de que levanten la mano y lo vuelvo a explicar, ¿sí? No hay problema. En realidad, donde vos tenés descargado este aplicativo, vos descargas este aplicativo de la FIP que se llama generador de hash y lo tenés que descargar en una máquina que tenga 64 bits. Sí. No. Estamos hablando del programa. Este puedes utilizarlo para todos los clientes que tengas. Eso no hay ningún problema. Es un generador, es como tengas un Excel, ¿sí? Vos descargas una planilla de cálculo. Bueno, esa planilla de cálculo puede ser de cualquier marca. En este caso vos tenés una planilla un programa para poder hacer las planillas de cálculo de todos tus clientes. Ahí vamos bien. Esto sería lo mismo. Bien. En la norma van a ver que se habla de criptograma y función de hash, ¿sí? ¿Qué tiene que saber un contador público de qué es una función de hash o lo que es el hash? Seguramente ustedes van a buscar por internet y le van a decir que es una función matemática, ¿sí? ¿A qué se le calcula? Es una función matemática que se le calcula a un documento, a un archivo, y te da un resultado. ¿Cómo se calcula? En el archivo, en el programa que yo descargo del ministerio. Yo descargo el generador de hash y yo voy a seleccionar el documento al cual yo voy a calcularle el hash. Ahora bien, ¿qué es la función de hash? La función de hash es un programita que me da como resultado un código. ¿Qué me dice ese código? ¿Sí? Que podemos individualizar perfectamente a un archivo. Si yo les digo, ¿qué diferencias hay en esta columna? ¿Sí? Tenemos primero información, imaginen que es un documento que tiene este texto, un PDF o un CD. Le aplico una función de hash, le calculo una función de hash y me da como resultado un código. Imaginen que esto es un estatuto, imaginen que esto es un libro diario, ¿sí? Un documento con el libro diario, y esto es el resultado. Ven que independientemente de la cantidad de caracteres que yo incorpore para calcular el hash, el código siempre va a ser finito, o sea, va a ser una cantidad limitada. Se pueden ver que este código siempre tiene una X cantidad de caracteres, ¿sí? Yo le digo, ¿cuál es la diferencia entre el segundo y el tercero? Van a ver que cuando uno analiza la frase, parece que es exactamente lo mismo, pero hay un cambio. En uno hay una B corta y en uno hay una letra U. ¿Lo llegan a ver? Sí. En el primero dice over y en el segundo, sí, reemplazan la B corta por una U. Bueno, ¿cómo me modifica eso en el cálculo del hash? Yo tengo un documento que dice esta palabra. Le calculo el hash y me da esto como resultado. Ahora, yo le cambio esta B corta por una U, le calculo el hash nuevamente y me da un hash totalmente diferente. Esto yo se lo puedo calcular a una hoja Excel, se lo puedo calcular a un PDF, ¿sí? A un documento. ¿Qué me garantiza la función de hash? La integridad del documento. Yo tengo un PDF, yo le calculo el hash y ese número lo guardo, ¿sí? Si alguien me llega a modificar una coma de ese PDF, yo le vuelvo a calcular el hash con el programa que me descargo del ministerio y me va a dar un hash diferente. ¿Sí? Sí. No, el hash te va a dar siempre igual si el documento no ha sido modificado. La función de hash te garantiza la integridad del documento. Si yo tengo un documento, lo calculo ahora, y ese documento no lo toco, no le modifico nada, y lo vuelvo a calcular la semana que viene, el hash es exactamente igual, no modifica. ¿Eso qué nos puede garantizar a nosotros? Que en ese balance, que en ese libro diario, que en ese estatuto no se ha modificado una letra.
Por eso es muy importante. El procedimiento es muy sencillo. Yo me descargo el programa, tengo el PDF, selecciono el PDF al cual le voy a calcular el hash y me da como resultado ese hash. Yo acá hice 2 ejemplos, ¿sí? Yo tengo dos archivos. Le puse libro diario 1 y libro de diario 2 y yo le calculé el hash a ese documento. ¿Qué me dio como resultado? Un hash. ¿Sí? Lo que nosotros contadores tenemos que saber es primero que el hash es una función matemática que se le calcula a los archivos. ¿Yo lo puedo calcular a una foto? Sí. ¿A un PDF? Sí, sin ningún problema. Y lo que me va a importar es el resultado. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Ahora, ¿cómo relacionamos este concepto de hash con lo que son los registros contables? Porque uno analiza toda la información que tiene la normativa vigente y van a hablar de criptograma, van a hablar de hash. ¿Sí? Lo único que tiene que saber el contador es descargarse el programa, agarrar el documento y calcularlo. Nada más. Bien. Lo primero que nos establece la normativa es que tenemos que generar el documento. Generar el documento de los registros digitales. En este caso vamos a suponer que estamos haciendo un libro diario. Siempre la normativa nos hablaba de cómo es la información y cuáles son las cualidades de la información que tenemos que tener en nuestro sistema de información contable. Con esta norma eso cambia. ¿Alguien hizo una vez el trámite de las sociedades anónimas para cambiar los soportes de registro? ¿Alguien pasó por ese trámite? Era muy complicado porque teníamos que cumplir con muchos requisitos, desde el sistema, cómo guardábamos la información, etc. Esta norma lo que me interesa es, bueno, no habla de cómo va a ser tu sistema para generar la información. Dice, vos generás la información con el sistema que tengas. Puede ser cualquier sistema contable, ¿sí? Pero la seguridad va a estar radicada en los libros, no en el sistema. Es diferente la concepción que tuvieron los legisladores en esta norma. Ahora bien, te dice, vos generás la información contable como el sistema que vos tengas. ¿Lo podemos generar en un Excel? Y la verdad que sí, lo podemos generar en un Excel. Me van a decir, ¿cómo puede? Sí, la verdad es que la norma te dice, vos generás la información contable y pasala a un formato que te dice o un PDF o te dice un archivo zip. Yo recomiendo que vayan con un PDF. ¿Por qué el PDF? Porque es más difícil de modificar y es un estándar internacional. Uno se puede bajar el lector de PDF como fue un lector de un libro sin ningún problema y es gratuito hoy en día. Preparamos la información contable de todo el primer mes, ¿sí? Y lo pasamos todos los asientos en un archivo PDF. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Segundo, descargamos el archivo que ya lo tenemos instalado, el generador de PDF, el generador de hash. Agarro ese archivo y le calculo el hash. Me va a dar como resultado un código, ¿sí? Que va a tener, creo que 36 caracteres. Ese lo copio, ¿sí? Y eso es lo que me va a individualizar mi archivo. ¿Hasta ahí vamos bien? Tengo que entrar a la página del organismo y en la página del organismo voy a tener que registrar para mi empresa el libro y el hash correspondiente. Mucha gente consideró que yo le tengo que informar al organismo el archivo completo. No, lo que yo le informo es el hash de mi primer archivo. No le informo el archivo completo. ¿Se entiende? Mucha gente pensó, bueno, muchos colegas me han consultado, ¿pero que yo tengo que subir el PDF a la plataforma TAD? No. ¿El PDF de mi asiento diario? No. Lo que yo tengo que informar es el hash de mi primer archivo, de mi PDF. En el organismo me va a dar, dentro de las 4 horas, me va a dar un recibo que yo descargo y guardo. Y yo voy a tener que documentar en una carpeta dentro de mis archivos, ¿sí?, el mes de mi archivo más el recibo que me da el ministerio. Yo voy cronológicamente guardando toda esa información. Vuelvo a repetir. Genero la información contable, hago un archivo PDF. A ese archivo PDF yo le calculo el hash y me da como resultado ese código. Ese código yo lo que le informo al organismo. Y el organismo me devuelve un recibo donde dice, para tu libro diario del mes 1, tu número de hash es
tal. Y yo esos dos papelitos que son digitales, los guardo en una carpeta en mi computadora. Una carpeta digital. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa si yo imprimo el recibo y si yo imprimo el PDF con los libros diarios? ¿Sirve? Esta es la pregunta de oro. Vuelvo a hacer la pregunta. Yo voy guardando mi recibo diario, mensual y mis recibos. ¿Qué pasa si yo imprimo toda esa documentación? ¿Tiene valor? La verdad que no, porque yo voy a precisar calcular el hash nuevamente si soy un perito sobre esa documentación. ¿Y qué preciso? El PDF. No preciso el coso impreso, el archivo impreso. ¿Por qué? ¿Yo al impreso le puedo calcular el hash? La verdad que no. Preciso el archivo digital. Por eso estamos cambiando la concepción de la información, ¿sí? ¿Cómo es el soporte de la misma? Bien. El organismo nos pide que tengamos una carpeta para cada uno de los libros que vamos a individualizar. Dentro de mi PC, dentro del disco C o en donde quieran de su organización, ¿sí? Guardan libro diario, libro de actas, inventario balances. Eso, para nosotros peritos contadores o para nosotros contadores, va a ser el libro, va a ser el soporte. Lo que antes teníamos el libro digital, esa carpeta es lo que vamos a considerar libros. ¿Con qué? Con todos los PDFs y todos los recibos correspondientes. Sí. De la SAS. Es responsabilidad de la SAS, no es responsabilidad del contador. El contador da, sus servicios, ¿sí? A la empresa, pero no es responsabilidad del contador. La empresa tiene que llevar la documentación en legal forma. Sí. Exacto. En realidad, bueno, sí, lo puedes separar en dos, no hay problema con eso. Directorio y el otro lo puedes poner, sí. Ahora vamos a ver cómo hay que prestar atención cómo lo organizamos. Vos lo puedes separar en dos libros si querés. Eso no habría problema. Pero tenés que tener en cuenta la cronología. ¿Qué nos dice la normativa? Tienen que tener tres, o sea, un original y dos backup. Uno en otro domicilio. O sea, yo tengo que tener una computadora, ¿sí? Con la información en la sede legal. Igual tengo que tener backup en otra computadora, que puede ser de los socios o de los administradores. Eso tiene que quedar bien documentado. Y nos dice una tercer copia en la nube, en un servicio de computación en la nube. Por lo tanto, cualquiera de las empresas que brinde servicios como Dropbox, no quiero decir marcas, pero bueno, Dropbox, Google Drive, Microsoft, dan servicios, uno lo puede contratar. Yo recomiendo que contraten servicios pagos. Son un poquito más y les brinda mayor seguridad, ¿sí? Ustedes imaginen, tienen 3 lugares donde guardan la información. Ahora les consulto, en este contexto, ¿cuáles son los originales? En realidad, todos son originales. Cuando estamos hablando de medios digitales, no estamos hablando de original y copia. Porque yo cuando hago una copia de un documento, es copia bit a bit. Es exactamente el mismo archivo. ¿Sí? Lo mismo que ustedes copian una música o copian una foto. ¿La foto es la misma? Sí. En realidad no cambia, porque es una copia bit a bit. Por lo tanto, estamos hablando en un contexto donde todos son documentos originales. No estamos hablando de original y copia. Decimos que tenemos en un domicilio de la empresa, tenemos en un segundo domicilio y tercero tenemos un lugar en la nube. Tenemos 3 lugares en donde la información está guardada. El riesgo a que se pierdan las actas, el riesgo a que se pierdan el libro diario, se reduce notablemente. ¿Sí? Por eso podemos entender que el legislador quiso impartir esto. ¿Mm? Bien, ¿alguna duda de esto? Vos habéis levantado la mano, perdón. Sí. Exactamente. En el acta número 1 vos tenés que aclarar en dónde vas a hacer el backup. Sí, ¿a dónde vas a hacer el backup? Exactamente. En el acta número 1 en uno de los puntos. ¿Por qué? Porque perito contador vas a decir, bueno, vos vas a tener que contratar un servicio de computación en la nube de tal o cual empresa. Después es más fácil rastrear. Vos no puedes decir no tengo lugar o nunca de creer un lugar. No, te lo hacen poner en la primera acta. Sí, sí, sí. Eso es correcto. Bien. ¿Cómo se individualizan cada uno de los archivos? Con el cálculo del hash
y la presentación ante el organismo de control. ¿Tiene un orden cronológico? Sí, porque tenemos el recibo de presentación ante el organismo. Cada carpeta se considera un registro digital y bueno, hay que tener cuidado con los plazos, ¿sí? Dice, dentro de los 90 días de la última operación hay que presentar el libro diario. ¿Qué pasa si no lo presento? En realidad, la norma no establece una sanción para la empresa por no presentarlo dentro de los tantos días. Pero yo me pongo del otro lado. En el caso de una pericia, ¿qué pasa si la empresa no cumplió con los plazos que constituyen y establece el organismo de control? Puedo decir, bueno, esa contabilidad no está llevada en legal forma. Uno se tiene que poner siempre de las dos veredas. El abogado, si uno tiene que impugnar la prueba, puede decir, esa prueba, ese libro no fue llevado en legal forma. ¿Sí? Es como para tener en cuenta los plazos. Sí. En el caso del diario, ¿qué se considera? ¿Que un documento es un día? En realidad, un documento es mensual. Y yo le hice la consulta al organismo, como me establecen la posibilidad de que sean 90 días, me dijeron de que yo podría llegar a presentar en un documento separado mes a mes, 3 meses juntos. Eso me lo dijeron en el Ministerio de Modernización en una consulta que yo les fui a hacer a ellos. Lo que yo recomiendo es que pongan individualizados mes a mes. Es la forma más sencilla. También te demanda mucho tiempo, ¿sí? De tener toda la información contable y cumplir con los plazos. ¿Sí? Bien. Inventario balance son 4 meses y el libro de actas son 10 días desde celebrada la misma. Ahora bien, ¿cómo podemos garantizar la integridad y la correlación de cada uno de los archivos? Y esto no lo tenemos que olvidar nunca, tanto para el libro de actas, tanto como para lo que es el libro diario. Yo acá les traje el ejemplo con el libro diario. Nos dice que el próximo documento tiene que iniciar con el hash del documento anterior. ¿Para qué es esto? O sea, yo en el primer libro, en el primer documento de mi libro diario, voy a especificar cuál es la empresa, dónde voy a guardar la información, etc. Yo lo presento al organismo, ¿sí? El hash. Me dan un recibo. En el próximo documento, yo voy a tener que encabezar con el hash del anterior. Y así sucesivamente. ¿Para qué es este juego de documentos? ¿Para qué me indican de que yo al próximo documento tengo que iniciar con el hash del anterior? Para que tenga una secuencia. Y si yo o alguien quiere desaparecer un documento, no me va a coincidir, porque el hash de este, ¿sí?, no me va a coincidir con este. ¿Sí? ¿Qué? ¿Te confundiste de no poner el hash? Mal el hash. O sea, por ejemplo, si, no sé, en el caso de que yo dividía las actas de asamblea y de directorio, y no sé, por un error, en vez de poner la anterior del directorio, puse la anterior de la asamblea. Debería salvarlo. Yo lo salvaría y lo trataría de presentar al organismo nuevamente con la salvedad. ¿Cómo lo salvarías? O sea... No, presentarlo, decir, bueno, ocurrió este error, documentar el error y cómo debería haber sido. Presentar una nota por el TAD. Claro, mucha gente también piensa, capaz de yo me confundo con el libro y yo me confundo del libro. Capaz que en el libro diario me confundí con un asiento. Yo en el próximo asiento puedo hacer ajustes, también lo puedo reversar. Va a quedar toda la información. ¿Se acuerdan cómo era el código comercial anterior? Que te decía sin enmiendas ni tachaduras. Bueno, eso pasa lo mismo. Si uno hace un asiento malo, es incorrecto, lo debería enmendar en el próximo. Sí. Pero rechaza el archivo. También, si no tenés un problema... Me pasó en una oportunidad... Sí. Perdón. Me pasó una oportunidad de pasarlo y me lo rechazó directamente. Claro. También había pasado el tema del libro IVA compras y IVA ventas, que hay que llevarlo de la misma manera. ¿Sí? De la misma manera. Perdón, esos libros lo habilitaron hace poco, no estaban desde el comienzo. No, lo habilitaron hace poco porque fue una de nuestras consultas de comisión al Ministerio de Modernización y a la IGJ. Bien. Ahora, bueno, en el caso de utilizar firma digital, ustedes hablaron mucho de firma digital, espero no aburrirlos con el tema. Igual, después vamos a ver una etapa de preguntas, no se preocupen. Disculpen si me demoro más del tiempo. ¿Qué es la firma digital? La firma digital no es incorporar la firma escaneada abajo del documento. La firma digital no es un documento encriptado, no es el hash,
¿sí? La firma digital es un concepto superior a todo esto. Yo acá les traje la definición, pero a mí me gusta explicarlo con mis palabras. Cuando estamos hablando de firma digital, es que una persona utiliza un certificado, ¿sí?, para firmar un documento, ponerle fecha cierta y ponerle otra información para que eso no pueda ser adulterado, ¿sí? En la práctica, cuando uno firma un documento digitalmente, no es que ponerle una foto, sino uno tiene certificados digitales al cual firma y se incrusta información en ese documento. Eso es muy importante tener el conocimiento. ¿Qué me garantiza? La integridad del documento, que nadie lo pueda modificar, eso es similar al hash. La autenticidad y el no repudio. Yo no puedo decir que un documento no lo firmé, ¿sí? La prueba invierte la carga de la prueba. Cuando vamos a buscar en internet y en los foros del Consejo, encontramos que la gente habla de firma electrónica y firma digital como conceptos similares. En realidad no lo son. Técnicamente son iguales, pero la firma electrónica no tiene el mismo sustento jurídico que la firma digital. La firma digital me otorgan los certificados un organismo homologado por la ONTI, homologado por el Ministerio de Modernización. La firma electrónica, yo me bajo el programita y me la puedo calcular en mi casa, sin problema. Por eso cuando uno analiza y ve la norma que dice que el último de los socios tiene que firmar con firma digital, es porque con la firma digital le ponemos fecha cierta y es como si un escribano público firmara el documento, ¿sí? Un documento firmado digitalmente tiene el principio iuris tantum jurídico, que se considera que es un documento público, ¿sí? Es como si un escribano público le pusiera fecha, hora, e identifica a la persona que lo firme. ¿Ustedes creerían un documento firmado por un escribano? Yo particularmente sí, los quiero mucho los escribanos. Nos da mucho trabajo también, nosotros le damos trabajo a ellos también. En la firma electrónica hay muchos en internet. Yo no me voy a basar con ninguno, pero hay OpenPGP, hay muchos programas que uno lo puede calcular, ¿sí? Descargas y vos calculás los certificados para firmar. Yo recomiendo, vayan a una de las empresas y para poder calcular, compran el certificado y por 3 años van a poder utilizar el mismo. Ahora vamos a ver la lista de empresas y despejar dudas. ¿Cómo es el procedimiento? Es realmente muy sencillo. Tenemos una autoridad certificante que es la que emite los certificados y mi cliente va a ir y le van a dar un token. Imaginen un pendrive, ¿sí? Voy a buscar un pendrive para hacerlo lo más claro posible. Me dan un pendrive, ¿sí?, en donde este pendrive está guardado el certificado. Este certificado es el que va a utilizar mi cliente para firmar un documento. Se guarda acá con una clave. Cada vez que yo quiero firmar un PDF, mi cliente va a tener que enchufar eso a la PC, utilizar el programita que me dice el gobierno, que se llama Sólido, es uno entre tantos, y el documento lo convierte y se firma, se incrusta la firma en el mismo. Ya sé que lo estoy aburriendo o es muy técnico, pero el procedimiento es agarrar el PDF, se calcula un hash y ese mismo hash se guarda y se pega en la parte inferior del documento. Eso es lo único que hace. Yo, contador público, tengo que saber que ese documento se firma como enchufándolo en la PC, sí, utilizando el programa y validando la contraseña de mi cliente. Lo tiene que hacer, obviamente, mi cliente. Yo no debería tener el token. Si estamos hablando de que yo firmando digitalmente tiene validez, como si un escribano público certificara la firma, yo puedo firmar una renuncia, yo puedo firmar un contrato, lo que fuera. Por eso es muy sensible. Yo no recomiendo de que a otras personas les den su token con la contraseña, porque otras personas pueden firmar por ustedes. Exactamente, exactamente. Hay otra posibilidad que es la AFIP o es el Ministerio de Modernización, como dijo Alicia. Ustedes inician el trámite, compran el token sin el certificado y el organismo les graban el certificado para poder firmar. Hace mucho, pero sí, pero en un futuro va a haber una nueva tecnología de que va a ser todo en la nube. En este momento no está disponible. Lo que sí, el usuario final tiene que comprarse el token vacío, como si uno comprara un pendrive, ¿sí? Va al ministerio, le graban el certificado y es el que utilizamos para firmar después, ¿sí? ¿Hay formas de firmar a través de que yo guardo el certificado en la computadora? Sí, pero no es tan seguro, porque cualquiera que guarde ese certificado va a poder firmar por mí. ¿Hasta ahora vamos bien?
En realidad, si los certificados los organizo yo me los genero, es firma electrónica. Si los certificados me los da el Estado o una empresa homologada por el Estado, ahí es firma digital. Ahora vamos a ver el listado de las empresas que a mí me pueden vender esos certificados. Totalmente. Sí, exactamente. Porque en realidad la ley de firma digital, o sea, la reglamentación ha cambiado y se puede utilizar para eso, pero lo tiene que utilizar la empresa, ¿sí? El socio de la empresa es el que tiene que firmar el libro. ¿Se entiende? También. Sí, hay que ver cómo, si los puestos y funciones en esa SAS le permiten firmar. Yo calculo que no va a haber problema. Ok. Es en el mismo caso que en los registros laborales acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para hacer un repaso rápido, tengo el documento, que puede ser un contrato, puede ser SAS, lo que ustedes quieran. Tengo el certificado, tengo el PDF, abro el programita, inserto el token, firmo y fin del asunto. La firma digital, siempre está la pregunta si la firma digital es segura o no. Yo les digo que la firma digital es muy seguro porque tenemos una entidad certificante y la seguridad radica en la persona que guarda el token. Si nosotros tenemos el token y el certificado con una clave que la conoce todo el mundo y cualquiera tiene acceso a ella, cualquiera me puede robar este pendrive, enchufa y puede firmar por mí, si saben la clave. Por eso, cada administrador tiene que serse responsable del uso de la firma, ¿sí? Sobre todo por las implicancias legales. Estamos hablando de que si hacemos el estatuto modelo con la firma digital, no precisamos un escribano, porque ya ese documento se considera constituido de legal forma, ¿sí? Acá está la lista de todas las empresas, ¿sí?, que brindan firma digital. AFIP, habíamos hablado como organismo. Si yo voy, lo presento junto con la ONTI. Si yo voy, hago el trámite y ellos me instalan en mi token la firma digital, no hay ningún problema. Después tenemos Encode, tenemos Digilogic, Lackout, Prisma, Tecnología de Valores S.A. Todas estas empresas son los que emiten certificados digitales válidos para el gobierno. El resto de las empresas y el resto de los organismos no, son certificados electrónicos. No tienen la misma validez jurídica. Sí. De sueldo. Tenés que tener uno de estos. Te puede servir, sí, pero eso lo tiene que firmar en la empresa, no lo firma el contador. El responsable de la empresa, exactamente. Sí, sí. Bien. Hay una página que es hacerraiz.gov.ar, yo se la recomiendo para que vayan actualizado todas las páginas, ¿sí?, y todas las empresas que están autorizadas para utilizar este mecanismo y que emiten certificados digitales válidos. Bueno, abrimos el debate y las preguntas, ¿sí? Sí. Ahora, si quieren hacerme preguntas acá o se las pasan al coordinador como ustedes quieran. No. ¿Estrático es para ella? Bueno, voy contestando esta. Sí. Bueno, aprovecho a contestar estas que vinieron dirigidas a mí. Dice, ¿puede constituirse la SAS pero no inscribirla en los impuestos hasta que inicie la actividad? Sí, puede, pues lo que va a tener, ustedes la constituyen, sale con el quit, pero después ustedes van a tener que hacer algo para inscribirla en los impuestos que quieran actuar. Hay alguien que pregunta si renuncia el único administrador, ¿la renuncia debe recibir el administrador suplente y convocar asamblea? Yo me olvidé de decir algo, pero después lo dijo acá Alicia Estrático, y es que en realidad, en la medida que no haya sindicatura, tiene que haber un administrador suplente. Entonces, en este caso,
por ejemplo, el modelo tipo de nuestra Inspección de Justicia no establece sindicatura obligatoria. En ese caso tiene que haber un suplente. El suplente dice, ¿y convocará asamblea o reunión de socios? Y sí, bueno, yo creo que lo más razonable es eso. De todas maneras, si él es administrador suplente, podría suplantar al administrador sin ningún problema. Si se trata de aceptar una renuncia, lo más razonable es reunir a los socios en algunas de las metodologías adoptadas por la ley y ahí resolverlo. Y por último, preguntan si una SAS constituida en la Ciudad de Buenos Aires puede mudar su domicilio societario a provincia de Buenos Aires. Bueno, la resolución 6 del 2017 no dice absolutamente nada de esto, pero esto está en la 7 del 2015, que la SAS, como cualquier otra sociedad, puede trasladar su domicilio a provincia de Buenos Aires, nada más. Sí, acá preguntan si el administrador debe inscribirse en autónomos y en caso afirmativo, ¿desde qué periodo? Bueno, si hasta ahora nunca no ha estado inscrito en autónomos y adquiere esta calidad de administrador, va a tener que inscribirse como en ANSES como trabajador autónomo, no hay duda. No, perdón, no oigo. No, los suplentes no. El suplente, mientras no asuma, es suplente. Está en el banco de suplentes. Ahora, cuando asume, es titular y en ese caso tiene que inscribirse. Perdón, pero no te oigo bien. Mi resfrío me impide oír racionalmente. Con respecto a autónomos, acá, el suplente que es socio, ¿no debe estar inscrito en autónomos? Perdón, en cuanto a los socios, existen otras cuestiones que el ANSES viene discutiendo porque habla de que los socios, en la medida que tengan un porcentaje determinado, tienen que estar inscriptos. Si encuadrase en ese socio que tiene ese porcentaje, que no recuerdo exactamente cuánto es, ahí sí tendría que inscribirse también. Gracias. Bueno, acá me preguntan que cómo se procede para designar un administrador suplente en un momento posterior a la Constitución. Compra todo, Kentad, es decir, el administrador suplente se debe designar en el momento de la Constitución si se hace con un solo socio, la SAS. Entonces, la ley requiere que haya un administrador titular y uno suplente. Entonces, posteriormente no se designa un administrador suplente. Ya en ese momento se requirió, si fueran más de un socio, hay solo un administrador suplente, salvo que cambiara la cantidad de socios en la sociedad, pero si no, no es necesario. Y después, con respecto a que, acá me dice que se refiere a que la sociedad sale con quit, es nuevo, cómo se realiza la obtención del quit. Yo lo que les expliqué así como algo extra dentro de lo que acá decimos, porque acá dice, bueno, la SAS sale con quit en la Constitución. Yo les decía que, bueno, a raíz de realizar estos tipos de trámite continuamente, yo ya lo venía realizando este tema de obtener el quit en cualquier sociedad, en una SRL urgente, en una SRL normal, en una sociedad anónima, tanto sean trámites normales como urgentes. Hay un aplicativo que tiene una relación entre la IGJ y la FIP, se entra en la página de la FIP con quit y clave y se entra en este sistema de obtención de quit para relacionarlo con la IGJ. Entonces, ahí hay que cargar todos los trámites, todos los datos, digo, como si fuera el formulario 460, se transmite a la página de la IGJ y al ser trasladado y presentados electrónicamente estos comprobantes, posteriormente la FIP obtiene o da un quit
que se lo manda a la IGJ y el trámite en la IGJ sale en la plancha de inscripción con número de quit. Y que antes de que uno vaya a la AFIP, puede entrar a la página de la AFIP con quit y clave y obtiene esa constancia de inscripción que no tiene alta de impuestos, es solamente una constancia de quit. Posteriormente hay que ir a la AFIP, presentar un 460 también, porque en el trámite hay un error en el programa que nunca se solucionó, que la sociedad sale en AFIP con la denominación sin las siglas. Entonces hay que presentar un 460 con las siglas para que ellos lo vuelvan a registrar correctamente con qué tipo de sociedad es. Y el gerente o el director va a volver a hacer el administrador para designar el administrador de relaciones, va a volver a relacionarse con quit y clave como administrador, si bien ya se presentó en el trámite anterior, para pedir el alta de los impuestos y después pedir la autorización para hacer la factura electrónica. Además, lo único que esto obvia, y es una ventaja, en que no hay que justificar el domicilio. Ya queda justificado a través del sistema que se hizo con la obtención del quit en la IGJ. No piden una posterior certificación o determinación de cómo está el domicilio, que pasa que una sociedad nueva nunca tiene cómo comprobar el domicilio. Y ahí empezamos en un montón de gastos para poder hacer esto, porque generalmente hay que hacer una constatación notarial o algún contrato de comodato de alquiler que requiere que esté con firmas certificadas y timbrados. ¿Cómo? Perdón. Y pago el sellado. Claro, por eso, y debe estar sellado. Entonces eso también es todo un costo, porque generalmente que la sociedad que va a tener un pago de luz o de alguna otra cosa a nombre de la sociedad no tienen nada cuando recién inicia sus actividades. Entonces, bueno, esto obvia todo este trastorno y ese domicilio tiene una validez legal frente a la AFIP, por la cual no va a requerir ninguna constancia de domicilio. Y bueno, ese sería el mecanismo del trámite que hoy por hoy se está realizando, independientemente de que en la SAS automáticamente, cuando uno realiza el trámite por TAD, ya el domicilio está justificado. A pesar de que, bueno, Ricardo, vos habías dicho que después hay que homologarlo en el término de que dan un tiempo de un año para poder homologar o justificar ese domicilio. Sí, perdón. No, yo te decía que vos habías dicho que en el término de un año van a tener que justificar ese domicilio en 12 meses. Exactamente 12 meses. Sí. Claro. Eso es lo que dice la ley. En el trámite que yo digo que se está realizando actualmente, no nos piden después esa justificación en un término de plazo determinado, porque bueno, en todos los casos que yo lo he hecho nunca me lo pidieron. Así que digamos, no sé. Lo que prevé la ley, es que no haya que justificar el domicilio a la Constitución, cosa que, más allá del trámite que vos bien estás explicando, no es lo habitual en la mayoría de las agencias, sino que las agencias piden que el domicilio sea justificado con algún servicio, esto, lo otro, lo cual resulta a veces de imposible cumplimiento. Acá por lo menos aparece solucionado, pero de todas maneras admito que también existe otra forma de hacer los trámites. Diego. Empieza vos, Diego, porque tenés muchas preguntas. Bien. Una de las primeras habla de si la firma digital registrada en el Ministerio de Producción para el administrador titular al momento sirve también para firmar los libros laborales, como los libros, sí, se puede utilizar la misma firma. Si la firma digital la has tramitado frente a las empresas o frente al organismo, no hay ningún problema. Tiene que ser firma digital. Perdón, a ver si te da una duda. ¿Esa firma digital tiene que ser, en este caso, del representante legal? Exactamente, de la sociedad, no del contador, porque mucha gente piensa que no. No, pero en el Ministerio de Trabajo nos van a requerir la firma digital del representante, claro, ya sea del gerente o de quien fuera, y para eso, o esto sirve solo para la SAS, para sacar los libros. Sirve para la SAS y firme también para el tema de los libros laborales. Acá en la ciudad autónoma, claro. Porque yo no puedo ir al Ministerio de Producción y pedirle, dame una firma digital de una SRL, por ejemplo. En realidad la firma es a un administrador. Las firmas no van a las personas jurídicas, sino a las personas físicas, quien tiene la potestad para poder firmar. Es como un apoderado. Yo tengo un poder para poder firmar o sacar algo. Bueno, ese poder me sirve a mí, pero ¿qué firmo? Una persona física en representación de un SA, por ejemplo. ¿Se entiende el concepto? Bien. No, yo creo, perdón, yo creo que la pregunta de Alicia iba al punto de si el Ministerio de Modernización da la firma digital
para la SAS solamente o para cualquier administrador? En este momento va para la SAS, pero iba a ser extensivo. Y en un futuro están pensando en lo que es firma cloud, que es una firma digital en donde uno está en la nube y uno lo va a poder descargar y uno va a poder firmar y va a tener un sistema de seguridad a través del celular. Cuando va a estar vigente... Exactamente. No, pero igual, lo que es la ley actual y cómo está reglamentado, vos con una firma digital, con un responsable, puedes firmar todos los trámites que sea necesario. Bien. Después había otra pregunta que decía si el hash debe realizarse por cada archivo. Exactamente. Sí, hay que individualizar cada uno de los archivos calculando el hash, presentándolo al organismo a través del TAD y uno descarga el recibo. ¿Cómo son los informes del contador? ¿Sí? Si el contador tiene que hacer el informe en forma manual, en realidad se tiene que presentar en formato digital. El consejo se ha actualizado en lo que es, por ejemplo, la certificación para la documentación laboral, los registros laborales. No sé quién está en tema o ha podido ver. Bueno, de la misma manera se va a poder hacer para la SAS. Porque o sea, si uno viene acá al consejo y tiene el balance firmado y el dictamen del contador, tiene que ser en formato digital. Porque si uno lo tiene en formato de papel, después lo va a tener que digitalizar frente a un escribano público. ¿Cómo? En realidad el contador público no es que lo firma, entra a la plataforma del consejo y el consejo firma en ese balance, y eso es lo que se presenta. Como en la parte laboral se está haciendo de esta manera. Sé que van a venir cambios en lo que es el consejo. Después podemos hacer las consultas para que el consejo se expida. En este momento, para los que son las certificaciones de los libros laborales, el contador presenta la documentación a través de la plataforma del consejo y el consejo firma. ¿Sí? Dice acá, con respecto a las actas, dice, se confeccionan en un Word y luego los paso PDF. Es correcto ese procedimiento. Y después lo firmo digitalmente el socio o el administrador. Es correcto. ¿Sí? Y acá me preguntan cómo se tiene que hacer con respecto al cálculo del hash. Con respecto a un documento firmado digitalmente hay dos cuestiones. Se puede hacer de dos maneras. Uno, dentro de la misma firma digital, uno abre la firma, que es como si fuera un cuadradito, y te dice el hash del documento. O si no, yo se lo calculo. No hay ningún problema. Cualquiera de las dos formas son válidas, porque cualquiera de las dos formas estamos garantizando la integridad del documento. Después dice, bueno, ¿todos los libros tienen que estar firmados digitalmente por el administrador titular? No, solamente las actas. El tema de los libros, el libro diario o el libro inventario y balance, no hace falta que esté firmado. Si yo lo quiero firmar, no habría problema. Lo que sí me dice es que yo tenga el documento, le calculo el hash y ese hash es el que se utiliza para encabezar el próximo documento. Más de eso, ahí no me piden firma digital. En las actas de asamblea, ahí sí me lo piden. Ustedes imaginen, con el tema de la firma digital, si ustedes están en el extranjero y tienen que hacer una reunión de socios, lo pueden hacer a través de Skype. ¿Cómo se firma? Bueno, terminan la reunión, lo firman digitalmente, no hace falta que estén presentes ahí. Si no, se lo manda por mail, lo firma y lo devuelve. El socio puede estar en cualquier parte del mundo. Eso es para tenerlo en cuenta. Dice si el libro IVA compras tienen un plazo digitalmente. Primero tenemos que analizar los plazos que dice la AFIP y después tenemos que cumplir los plazos que dice el libro digital, el libro diario. Dice si el libro de actas hay una reunión puntual. En realidad todas las actas que se hagan en esta SAS tenemos que hacerlas bajo esta metodología. Todas las actas. ¿Sí? Como antes escribíamos y firmaban, bueno, en este momento hacemos lo mismo. Se hace el acta, se redacta, la tienen que firmar los socios, teniendo en cuenta el hash como corresponde. Bien. ¿Alguna otra? No. Paso tengo acá la última nada más. Que preguntaban algo que en realidad es un tema más bien impositivo, ¿no es cierto? Habla del diferimiento 90 días en el pago del IVA. Bueno, esto en realidad la SAS también, en la medida en que cumpla con digamos, las pautas que establece la AFIP para poder hacer digamos, para poder liquidar el impuesto al valor agregado en 90 días. Pero bueno, hay un monto de ingresos, etcétera. Bueno, si los cumple, podrá hacerlo. Bien, otra cuestión más que quedó una pregunta acá, que dice, ¿qué pasa si una SAS se constituye a través de un escribano público? Tenemos que
analizar que este escribano público cuente con firma digital. Eso lo pueden buscar en la página del Colegio de Escribanos. Ahí está la lista de todos los escribanos que tienen firma digital. Sí, cómo no. Sí. ¿No? Usted había dicho que una vez que se nombró ya en la Constitución es ese solo administrador suplente, pero ¿no se puede tener más administradores suplentes? Sí, ¿se puede? Sí, ¿y cómo se nombran? ¿A través de un acta? Claro. Está. Y va a seguir todo el procedimiento que explicó Diego para digitalizar. Para digitalizar. Claro. Eso que ellos también tienen que tener el token, los suplentes, por tienen las que dudas. tener todos la firma digital. Bien, gracias. Será eso. Bueno, agradecemos mucho su presencia. ¿Cómo? Sí, pero lo son. Firma electrónica tiene que ser. Firma electrónica, no digital. Para firmar. Debería tenerlo. Claro. Y ahí apreciar la electrónica. Claro. Bueno, en ese caso podría prescindir de la firma. En ese momento se va a tener que escribir en autónomo. Claro, sí. Sí, porque adquiere la característica de titular. Bueno, agradecemos mucho su presencia, su paciencia y esperemos que haya sido útil. Otro tema. Nosotros que pertenecemos a la Comisión de Derecho Societario, nos gustaría a todo el que tenga inquietudes sobre el tema, si quiere participar de las reuniones, las mismas son los segundos y cuartos lunes de cada mes. Bueno, muchas gracias. Muy bien.